Muy buenas, Trainer Clubers. Hoy estamos con Vladi, nuestro psicólogo de Trainer Club. Hola, muy buenas, Trainer Clubers. Y en el vídeo de hoy nos va a hablar un poquito sobre la depresión y unos conceptos básicos, ¿verdad? Sobre cómo trabajar cuando tenemos ese problemilla. Yo creo que una buena forma de empezar es definiendo qué es y qué no es depresión, en qué consiste. Y es básicamente una enfermedad de salud mental que afecta a no pocas personas en el mundo, vaya, son cientos de millones, según la OMS. Y lo que no es tristeza, o al menos no simplemente tristeza, que es quizás lo que por conocimiento general se piensa que es la depresión. Si podemos hablar de síntomas, es importante ir más allá de esto, más allá de esta emoción de tristeza. Sí es verdad que entra dentro de los criterios diagnósticos, pero también puede combinarse con apatía, ¿no? Más allá de tristeza, una sensación de vacío o una planicie emocional total. Irritabilidad, que es algo que no se suele asociar a la depresión, pero también encaja ahí, encaja en el cuadro diagnóstico, dentro de la sintomatología depresiva. Falta de apetito o mucho apetito, es decir, se modifican nuestros ritmos básicos, también el del sueño, con insomnio, hipersomnia. Entra quizás en una falta de concentración, una reflexión, un diálogo interno muy negativo, catastrófico, afecta a nuestro estado emocional en general, picos emocionales incluso, y vaya, es esto, ¿no? No es simplemente tristeza. Otro gran mito que quizás toque desmontar con respecto a la depresión es que afecta únicamente a personas de un carácter débil y nada más lejos de la realidad. La depresión es una enfermedad mental que impacta en personas de lo más optimistas, resolutivas, en alto y bajo estatus económico, no atiende para nada a ninguno de estos factores, y en psicología ubicamos varias explicaciones acerca de su desarrollo. Puede ser, por ejemplo, un origen biológico, es decir, que nuestro cerebro decida en un momento específico dejar de segregar neurotransmisores que equilibran nuestro estado anímico, como puede ser la serotonina, que es en lo que consiste la medicación antidepresiva mayormente, o menos segregación de dopamina, noradrenalina, que son neurotransmisores encargados de un estado de ánimo en la línea del bienestar. Tenemos, por otro lado, también quizás un mantenimiento de un estado de estrés elevado y continuado en el tiempo, que puede traducirse en un agotamiento físico, sí, pero también mental. Sucede muchas veces que después de épocas de trabajo excesivo y cuando se van acercando a las vacaciones, me esfuerzo, llegan mis vacaciones y me pongo malo. Y es que el estrés tiene mucho que ver con ese desplome tanto físico como emocional en otras muchas ocasiones. Por otro lado, tenemos la teoría cognitiva, ¿no? Hemos hablado de la biológica, de la conductual y está la cognitiva, que hace referencia a una tríada a nivel de pensamientos en la persona que comienza a verse a sí misma de forma más crítica, menos capaz, más torpe incluso, observa su futuro y lo ve más pesimista, más catastrófico, y de cara al mundo y los demás observa una distancia, se ve distanciado, poco aceptado, poco querido. Son precisamente estos pensamientos negativos acerca de nosotros mismos, del mundo y de los demás, los que suelen estar en la base de un estado anímico desagradable, de esta irritabilidad que hablábamos en un principio y de tristeza. Se da pie así al círculo vicioso de la depresión, que consiste en pensamientos negativos, en emociones desagradables y en última instancia se traducen en conductas de apatía y de inacción. Claro, si yo pienso en negativo, me siento de forma desagradable, triste o irritado y mi conducta no se mueve en una dirección distinta a estos pensamientos y emociones, lo que hago es cerrar un bucle donde me sentiré más mal aún, pensaré de forma más negativa aún, y eso es algo difícil de romper. Y es precisamente en este bucle lo que se aborda en psicoterapia, empezando, por ejemplo, por las emociones desagradables, que no negativas. Esto es un clic importante que se lleva a cabo en el espacio de terapia, porque a día de hoy, a nivel social, se asocia la tristeza
tanto como el miedo, la ira o el asco, que son emociones desagradables, se les coloca la etiqueta de emociones negativas y a la alegría o quizás a la sorpresa, emociones positivas. Esto es algo que al ser nosotros seres hedonistas, es decir, que nos acercamos al placer y huimos del dolor, pone barreras de base con todo nuestro pantone emocional, nos lleva a huir de estas emociones que muchas veces lo que hacen es traernos mensajes útiles para adaptarnos a nuestro entorno. Entonces, generar autocompasión y benevolencia para con uno mismo es el primer paso, el permitirnos estar mal es el primer paso para empezar a trabajar en nuestro bienestar. Nuestro segundo pasito sería seguramente, quizás no en un orden tan estricto, pero abordar nuestra relación con nuestro cuerpo. Es de lo primero que decae cuando nuestro estado anímico baja, nos olvidamos de nuestro bienestar físico. Muchas veces es contraintuitivo, ¿no?, que en psicoterapia se aborde el cuerpo, pero es que es al final lo que nos da un espacio en el mundo y lo que nos permite llevar un ritmo sano a nivel vital. Entonces, 4 pilares que caen nada más nacer una sintomatología depresiva es nuestra relación con nuestra higiene, el sueño, la ingesta y el deporte. Generalmente una persona en un estado depresivo olvida estos 4 pilares que son básicos para construir bienestar y es sobre eso sobre lo que se suele abordar en una primera instancia en terapia. Por último, aunque insisto es un proceso más de pivotar entre estos 3 pasitos y seguramente surjan otros factores, es importante iniciar una activación conductual. Antes os hablaba del bucle de la depresión, donde pensamientos y emociones negativas, desagradables, se traducían en conductas de inacción y esto nos impedía romper ese bucle. Bueno, pues nos vamos a centrar en este tercer factor, que es que la persona inicie a hacer actividades que, conociéndose mejor que nadie, sabe que le vienen bien, que le producen bienestar. Para eso es importante partir de ideas como que no hace falta sentirme motivado o tener ganas para hacer, y tampoco es necesario un disfrute al corto plazo. Un disfrute a corto plazo no es esperable y es importante hacerlo porque tenga sentido para nosotros más que porque lo disfrutemos. Muchas veces quedarse con este simbolismo de me estoy cuidando suele hacer pequeños cambios, pequeños clics en nuestra mente y empezar a generar todo eso que nos falta. Vivimos en una sociedad cargada de deber, ¿no? Todo es deberías, todo es tengo que, y eso es algo agotador. Trabajar en el placer, trabajar en aquello que mi cuerpo necesita, que mi mente necesita, que yo como persona necesito, es un factor clave para empezar a cuidar de nuestro bienestar mental. Esta sería una idea básica en cuanto a la intervención y quizás de esta forma os podéis hacer una idea general de en qué consiste la enfermedad mental de la depresión y cómo se interviene en psicoterapia. Todo, por supuesto, adaptado a cada caso particular. Bueno, Trainer Clubers, pues este ha sido nuestro primer vídeo sobre psicología con nuestro profesional Vladi. Haremos más vídeos sobre diferentes temas, ¿verdad? En función del feedback que tenga este, pero seguro que va a tener muy buen feedback y vamos a hacer más vídeos. Y recordad siempre que si necesitáis la ayuda de un profesional, ¿vale?, podéis contactar nuestro centro comercial Neptuno, donde él os va a atender en consulta, con los brazos abiertos, sí, ¿verdad? Para mí, vaya, será un placer seguir acercando el mundo de la psicología y de la psicoterapia en formato virtual y me encantaría teneros también en persona en mi consulta. Será un placer. Pues ya sabéis, si os sentís identificados o tenéis cualquier otro tipo de problema que creéis que podemos ayudaros, estamos con los brazos abiertos para cualquier cosa. Ha sido un placer y un saludo a todos. Un abrazo.